vida yo tenía 3 años. Ya tenían 8, 9. 8, 9 años, sí. Soy mayor. El ferrocarril llegaba a una estación que se llamaba Palacio, eso me acuerdo. Había que tomar después o un coche o un sulky para llegar al pueblo. Pero era cerca, no era muy lejos. Nos atacó la crisis del año 32. Mi padre perdió la casa, el trabajo, todo. Y se mudaron. Y nos mudamos, como los hermanos vivían la mayoría en la capital federal, o cerca de la capital federal. Y vinieron para acá. Nos vinimos para acá. Y ahí vi pasar el Graf Zeppelin. ¿Te acordás? Yo lo vi. Y ahí lo vimos. Era impresionante, plateado. Pero me impresionó más cuando lo vi en el cielo. Sí, porque parecía que se iba a caer, era tan grande, tan ¿no? grande, enorme. Que parecía enorme. que no podía volar. Pero la vida de las chicas era mucho más linda que la de ahora. A la noche salías a la calle y se juntaban las de la cuadra, se jugaba al patrón de la vereda, a la torre en guardia, todas esas cosas, a la soga, viste, que pasaban por abajo, a la víbora del amor, por aquello pasaré, que el grupo se quedara, una cosa así, pasaban y se quedaban. Bueno, la vida nuestra era mucho más linda que la de ahora. En aquel tiempo teníamos una muñeca y ¿qué teníamos? No teníamos muchos juguetes. Nada más que la muñeca. Un rompecabezas de esos de cubos que los armábamos y los damos vuelta para ver la otra figura. En esa época estaba la muñeca Marilú, pero había que ser rica. Que empezaron a hablar, decían mamá, sí. Y me tocaban sí. Teníamos un primo varón y con él jugábamos al rango y a todo eso. Pero como mi abuela era muy severa, cerrábamos la puerta con llave para que no entrara, ¿viste? A veces lo hacíamos jugar con nosotras, presentábamos. Me acuerdo que teníamos una horma de zapatero, esas de hierro que ponían antes, que no existen tampoco. Y lo hacíamos, poníamos a él a cantar y a cantar zapatero, zapatero, que trabaja sin cesar con la cima y el martillo, tipi, tipi, tipita, y él martillaba y cantaba. Y bueno, lo único que conseguimos de él, ¿viste? Otra cosa no. Mi padre era divino, divino. Sí, muy cariñoso, los dos muy cariñosos, mis padres. En aquella época estudiabas maestra, profesora de piano, ama de casa. Que te contaba yo que veía el lechero por la calle con la vaca que ordeñaba y te vendía la leche. Y yo esperaba al heladero todos los días que venía con un tachito al hombro y te daba unos heladitos de 5 centavos. En aquel tiempo no había teléfono en todas las casas. No, solamente alguna casa donde íbamos, golpeábamos la mano claro. y permitiste hablar por teléfono. O íbamos al almacén. Al almacén. Como no era medido, te daban el teléfono. O al almacén, porque no había teléfono ni nada que se le pareciera. Había barrios donde viví que eran italianos, casi todos, españoles. Algunos judíos había. También. Los negocios, sobre todo de las tienditas, qué sé yo, no me acuerdo, haber tenido una amiga en una tiendita. Yo viví muy intensamente la guerra de España. En el año 36 creo que empezó. Y me acuerdo siempre una conversación que tuve con mi padre. Yo tenía en ese tiempo 8 o 9 años. Le decía, ¿por qué nosotros ayudamos tanto a España? Y yo le pregunté, ¿por qué lo hacemos si nosotros no somos españoles ni tenemos nada que ver con los españoles? Me acuerdo siempre las palabras de mi padre. Dice, es que si se pierde esta guerra, ganan los fascistas. Dice, vamos a entrar a la Segunda Guerra Mundial. Y fue así. Sí, fue. Yo lo que me acuerdo era la rivalidad entre el Partido Conservador y el Partido Radical. Sí. Que cuando venían las elecciones a nosotros nos metían adentro. Me acuerdo cómo iba mi mamá a consolarla a doña María
porque era la época de las elecciones y ella tenía mucho miedo por los tiros, se armaban tiroteos. Muchos no teníamos radio. Tenía una tía que no tenía hijos, se la acompañábamos mucho nosotros, y entonces ponía chispazos de tradición y aprendimos a tejer ahí, y tejíamos. Íbamos a casa de doña María, esa señora que te dije antes, que vivía y ella sabía que nos gustaba la familia de Pancha Rolón, se llamaba. ¿Te acuerdas? Pancha Rolón. Sí, y entonces cuando llegaba la hora de que estaba doña Pancha Rolón nos llamaba, aunque eran de Mendoza y habían venido a Buenos Aires, sí, y no me acuerdo más. Sí, sí. Y siempre hacían lío. Íbamos al cine una vez cada tanto, cuando daban las películas del Cine Temple. ¿Te acordás? Bueno, John Gilbert, me acuerdo que tenía un bigotito raro, chiquito. En los intervalos había una orquesta de señoritas que amenizaba, era el cine que yo iba por lo menos, ¿no? Que era de Paternal, era el cine Tarico se llamaba, que era, creo que han puesto un supermercado, existe el local todavía.